Bien, en el siguiente video vamos a explicar la Reforma Protestante y el quiebre de la unidad religiosa en Europa durante el siglo XVI. Vamos a comenzar por aquí con este personaje que es el Papa León X. Él, en el año 1514, decide comenzar la venta de indulgencias. ¿Qué son las indulgencias? Son la venta del perdón de los pecados. Eso quiere decir que si la gente tenía dinero podía comprar este papel de indulgencia, un papel bien bonito que certificaba que sus pecados habían sido perdonados y por lo tanto iba a poder irse al cielo. ¿Ya? Esta venta era para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro, que es el templo católico más importante que existe en la actualidad, hasta el día de hoy. Sin embargo, hubo un personaje que no estuvo de acuerdo con eso, y ese personaje fue Martín Lutero, que está ahí. Él fue un monje que criticó bastante la venta de indulgencias, porque decía que las personas se salvan por fe y no por obra, o sea, no por el dinero que tengan ni por las acciones que hagan. En el año 1517, Lutero publica sus 95 tesis. Este es un texto donde afirma que las indulgencias son inútiles y que nadie está, ni siquiera el Papa ni los obispos, por encima de la Biblia, ¿ya? Razón por la cual el Papa lo vaya a llamar a dar explicaciones, y como Lutero no se retracta, en el año 1591 el Papa ingresa todos los libros de Lutero a la lista de textos prohibidos por la Iglesia. Bien, esta situación entonces generó el quiebre de la unidad religiosa en Europa, y muchos van a replicar las ideas de Lutero. Por ejemplo, en Inglaterra había un rey que era el rey Enrique VIII, que quería divorciarse de su esposa. Como el Papa no lo deja, entonces él decide crear la religión anglicana. Entonces en Inglaterra todos se vuelven anglicanos, dejan de ser católicos. En Francia hubo un seguidor de estas ideas de Martín Lutero, ¿ya? Ese seguidor se llamó Juan Calvino y fundó la religión calvinista. Y obviamente en el Sacro Imperio Romano Germánico, que era una agrupación de varios países de la actualidad, que en esa época principalmente era Alemania, queda la religión luterana, luterana por Lutero, ¿no es cierto? Todas estas religiones tienen en común que siguen la Biblia, o sea, siguen creyendo en Jesús, en su escritura, etc., pero ya no obedecen al Papa. Y finalmente entonces tenemos aquí un mapita de Europa que nos muestra la religión, la división religiosa de la época. En verde se pueden ver los países que siguieron siendo católicos, principalmente España y Portugal, parte de Francia. En la mitad de Francia ahí se ve el lila porque se volvieron calvinistas. En Inglaterra, que es esa isla que está ahí, aparece azul, los anglicanos, ¿ya? Y en el Sacro Imperio Romano Germánico, que hoy en día sería principalmente Alemania, hay varias religiones, la principal, la luterana, seguidores de las ideas de Lutero. Y eso sería el quiebre de la unidad religiosa en Europa.